Mari purra. Mari Mari. Kumele kaimi. Inche Tulio Pingen. Inche Molen Florencio Varela Guarría Meu. En el video anterior vimos cómo hablar sobre el origen de alguien con el verbo tugun, tener origen. También escuchamos un diálogo imaginario entre dos lonco, Saihueque y Pincén. Escuchémoslo una vez más, a ver si reconocen las palabras sin tener el texto escrito a la vista. Mari Mari Lonco. Mari Mari Lonco. Ineipin Eimi. Incheta Pizeñ. Eimi Kai. Inche Saihueque Pingen. Cheutuwi mi peñi. Inche Tugun Rancul Mapumeu. Eimi Kai. Inche Tugun Manzana Mapumeu. Ahora vamos a ver algo nuevo. Para indicar el plural de personas o animales, se usa la palabra pu. ¿Cómo se usa? Simplemente se pone delante de la persona. Por ejemplo, when true quiere decir el hombre, pero si agrego pu, ahora dice los hombres. Pu when true. Thomó es la mujer, pero si agrego pu, entonces dice las mujeres. Pu thomó. También se puede usar con animales. Ñarqui es el gato, pero pu ñarqui quiere decir los gatos. Tregua es el perro, pero pu tregua quiere decir los perros. Lo vamos a usar solo con personas o animales. Con otra cosa no, porque cambia su significado. Por ejemplo, pu ruca no es las casas, sino adentro de la casa. Usando pu puedo preguntar por más de una persona. Por ejemplo, ya vimos preguntas sobre una persona. Kumelei tamiñuque, kumelei tamichau. En estas preguntas yo preguntaba por una sola persona. Por ejemplo, por tu madre o por tu padre. Pero ahora puedo preguntar, ¿Kumelei tamipuché? Imagino que se dan cuenta de lo que dice ahí. ¿Qué dice? Esta pregunta dice, ¿está bien tu gente? Si me preguntan así, puedo contestar, Tañi puché kumelei. ¿Qué les parece que dice esta frase? Tañi puché kumelei. Imaginemos a un hombre que entra a un lugar donde hay otros hombres y saluda. Mari Mari pupeñi. ¿Se acuerdan de la palabra peñi? Ahora imaginemos que en el lugar también hay mujeres. Entonces el saludo sería Mari Mari pupeñi, Mari Mari pulamngen. ¿Qué les parece que dijo este hombre? Fíjense que ese pu lo que está marcando es el plural. Ahora, si la que entra es una mujer, ella siempre puede decir Mari Mari pulamngen. Para saludar a todos, no importa si los que están son hombres o mujeres. ¿Se acuerdan por qué es esto? Si no se acuerdan, pueden ver la razón en el video número 9. Ahora veamos una expresión muy común. Mari Mari com puché. Mari Mari com puché. De esta frase ya conocen todas las palabras, excepto una, com. Com quiere decir todo, toda.
Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Mari Mari com puche. Es como decir hola a toda la gente. Felei, en el próximo video vamos a practicar lo visto hasta ahora sobre cómo hacer una breve presentación personal en Mapudungun. No olviden repasar lo que ya vimos en los videos anteriores. Ayu filmit fachi video, elufin eta mi like. Chilcantuku eta ñi canal meukai. Peucayal.